Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí arrancamos Plaza Albinegra para hablar del Club Deportivo Castellón, para hablar de la previa del partido de esta jornada, un partido importante que los de Pablo Hernández afrontan frente al Ceuta mañana a las 2 del mediodía. Un partido que hay que ganar sí o sí para no complicar esas opciones que tiene el equipo albinegro de meterse en playoff, ahora mismo ubicado en la quinta posición, pero con solo 2 puntos de margen sobre la séptima posición, sobre el primer equipo que no entraría en playoff, que es el Burgos, y que tiene partido frente a otro rival de arriba, frente al Almería, en un fin de semana con partidos muy importantes en esa pelea por la zona alta de la tabla clasificatoria. El equipo albinegro que va a jugar fuera de casa, pero eso no significa que Castalian no vaya a coger partido este fin de semana y va a ser el filial, el amateur, que se va a enfrentar a la Sociedad Deportiva Logroñés el domingo a las 12 del mediodía en el primer asalto por la permanencia, en esa final por la salvación, frente al conjunto riojano, el play-out al que se ha metido el conjunto de Óscar López tras esa jornada de infarto con la que se cerró la fase regular en el grupo tercero de Segunda Federación, donde hizo los deberes el equipo de La Plana ganando al Girona por 4-2, pero no le acompañaron los resultados de otros partidos. Necesitaba algún tropiezo de alguno de los rivales al que podía dar caza y no se produjo ni del Barbastro ni del conjunto del Olot, así que va a tener que jugarse la salvación a doble partido frente a la Sociedad Deportiva Logroñés. Así que arrancamos con el espacio de hoy. En unos instantes entraremos en el análisis de este partido importante que va a jugar el primer equipo albinegro frente al Ceuta. Antes hacemos un alto en el camino muy breve i volvemos. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i si ho preferixes pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Bueno, pues el Ceuta es un equipo que a priori no se juega nada, pero en medios locales de allí, de Ceuta, pues hablan todavía de pelear por el playoff de ascenso y sí que es verdad que tienen opciones matemáticas, aunque parece bastante improbable que las puedan conseguir, ¿no? Que las puedan obtener porque quedan 4 partidos, incluso ganando todos ellos es bastante improbable que puedan meterse en playoff de ascenso, pero a eso se van a agarrar para intentar mantener esa motivación y ese estímulo hasta final de temporada. De hecho, llevan 4 partidos consecutivos sin derrota a los norteafricanos y vienen de ganar en el feudo del Sporting de Gijón, uno de los campos más difíciles de segunda división, por 1-2. Es un equipo que está jugando francamente bien y del que ha hablado el técnico Pablo Hernández maravillas y reconociendo que va a ser un partido difícil el que va a afrontar el Castellón mañana en el Alfonso Murube. Pues espero un partido complicado, un rival que ha hecho una, creo, muy buena temporada, ¿no? A nivel de puntos, a nivel de juego, en casa pues ha sido capaz de ganar muchos partidos. Es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, que es valiente con balón, que acumula mucha gente en la parte ofensiva, subiendo mucho a los laterales. Creo que tiene jugadores en ataque muy interesantes. Tiene un delantero, Marcos, que ha hecho bastantes goles. Es un delantero de los que a los defensas no les gusta defender, ¿no? Que insiste, pelea cada balón, lee muy bien los movimientos en el área. Ya lo demostró aquí en Castalia, ¿no? En la primera vuelta, que fue capaz de marcar 2 o 3 goles. Y un equipo que, aunque no se juegue nada, como has dicho, estoy seguro que quieren ganar y brindar una victoria a su afición y
que van a plantear un partido muy complicado. Bueno, pues el Castellón, que está preparado para un partido difícil, tendrá que aplicar todos los sentidos para conseguir ese triunfo. Víctor Uldemolins, compañero de Signos Radio Castellón, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Omid? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué sensaciones tienes de cara a este partido después de una derrota frente al Córdoba, que ha sido un golpe importante para el equipo porque estaba en esa pelea por el ascenso directo, pero donde no se dejaron malas sensaciones, ¿no? El equipo jugó bien, tampoco hizo el partido de su vida, el Castellón, es verdad, pero no jugó mal, pudo haber ganado perfectamente el encuentro, de haber aprovechado mejor sus ocasiones, y quizás a eso se tenga que agarrar el equipo, que no ha jugado mal, que las sensaciones siguen siendo buenas y que hay que encontrar esa efectividad, ¿no?, contra el Ceuta. Totalmente. Para mí el Castellón hizo mejor partido igual que contra el Burgos. Igual contra el Burgos tuviste esa efectividad que tú comentabas y el otro día en las áreas la verdad que no estuvimos acertados. También hay que decir que el portero del Córdoba hizo un gran partido con más de 10 paradas y que luego pues ellos te condenaron en defensa los errores individuales porque bueno, esos balones a la espalda, salió en la foto Mellot, pero bueno, son dos jugadas casi calcadas con bueno, un pase al centro al corazón del área y ahí Adri Fuentes demostró que es un delantero de área, ¿no? Lo que aquí no pudo demostrar pues se fue con un doblete de Castellón. Es una lástima porque bueno, era uno de los partidos en casa que te quedaban en esta recta final, era importante seguir con esa buena dinámica. Además, la jornada pasada no te acompañaron los resultados, casi todos los de la parte de arriba ganaron, pero bueno, lo bonito del fútbol es que tienes otra oportunidad este fin de semana contra el Ceuta, otro rival que como bien has comentado puede que esté en tierra de nadie, pero que tiene un ligero porcentaje incluso para poder meterse en playoff, está a 9 puntos de 12 posibles, veremos a ver, yo creo que es muy complicado que pueda llegar, pero es un equipo que el otro día en el Molinón consiguió ganar, es un equipo que sin presión sabe jugar bien al fútbol, tiene jugadores de calidad, bueno, muchos de ellos han pasado por aquí y tiene que ser un partido donde no se puede relajar el equipo, tiene que ir a por los 3 puntos como sea. 5 exjugadores del Club Deportivo Castellón en el conjunto del Ceuta, uno de ellos no va a poder estar, Koné, que está lesionado, se perderá el partido, pero cualquiera de los otros 4 se la pueden liar al conjunto albinegro. La ley del ex que se cumplió el día del Córdoba, esperemos que esta vez no se cumpla. José Antonio Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Omid. Bueno, ¿con qué sensaciones llegamos a este fin de semana? Pues sensaciones encontradas. El partido contra el Córdoba no salió como todos pretendíamos que saliera, pero seguimos con la esperanza intacta, ¿no? Tenemos 4 partidos para demostrar lo que queremos ser, ¿no? Lo que queremos ser es al menos pues, un equipo que esté luchando por el ascenso. Yo creo que el Castellón en este momento tiene el playoff en la mano y tiene el ascenso en la cabeza. Y eso pues debe plasmarlo en el campo, en un campo difícil, complicado, en un campo en el que la afición aprieta, en un desplazamiento pues largo, a lo mejor no tanto en tiempo como en distancia, y sobre todo pues en el que tienes que jugar muy seriamente con las emociones del equipo, ¿no? O sea, saber qué hacer en cada momento. El Castellón lleva desde la jornada 15 entre los 6 primeros en la tabla clasificatoria, ha estado incluso en ascenso directo, incluso liderando la tabla, aunque nunca ha estado con una ventaja muy muy grande sobre la 7ª posición, siempre ha rondado los 4 o 5 puntos como máximo, es decir, que ha estado muy cerca esa 7ª plaza, pero siempre ha dado sensación, Víctor, de que es un equipo que como mínimo al playoff tiene que llegar, ¿no? Por el juego, por los resultados y sobre todo por las sensaciones, ¿no? Sí, la verdad que bueno, la llegada de Pablo hizo a todos ilusionarnos con esa muy buena dinámica que consiguió en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, y yo creo que se ha ganado el Castellón estar en esas posiciones, tanto por juego como tú bien dices, por resultados y porque los jugadores se lo creen el hecho de poder estar ahí, de poder competir hasta el final por ese ascenso a Primera División. Es verdad que ahora la posibilidad de ascenso directo con los perseguidores que tienes y sobre todo con el Deportivo de La Coruña, con el Racing, con el Almería, que son plantillas y proyectos que están obligados a subir. El Castellón no está obligado a subir. El Castellón, lo que decía otro día Pablo en rueda de prensa, no es un premio menor el playoff, es un premio porque no estaba dentro de la hoja de ruta de la temporada. La hoja de ruta de la temporada estaba quedar mejor que la temporada anterior, hacer, en este caso, un proyecto sólido, y está haciendo soñar a toda la ciudad. Lo que decía también el otro día, en este caso en rueda de prensa Iván Ania, ojo, un playoff contra el Castellón. Si no te da tiempo a recuperarte una semana, como juegan en este caso miércoles y domingo, el Castellón es un equipo que físicamente es el mejor de la categoría, así lo dicen los datos, y en cuanto a ilusión,
no les gana a nadie. Así que esa baza es la que tiene que tener clara la plantilla del Castellón, llegar al playoff en estas últimas 4 jornadas que quedan en la mejor dinámica posible, porque muchas veces, en el caso del playoff, el que entra sexto con mejor dinámica es el que acaba subiendo en segunda división. Así que, bueno, hay que tener los pies en el suelo, seguir en este caso pues consiguiendo los resultados. El Ceuta es una plaza complicada, pero yo creo que después de la derrota el otro día tienen ganas los jugadores de reivindicarse. Está claro que no fue su mejor partido, puede que haya algo de desilusión, pero bueno, si consigue los 3 puntos, ya ves la jornada contra el resto de rivales directos desde el sofá de casa tranquilamente y que pase lo que tenga que pasar. Fuera de micrófono estábamos tirando un poco de matemáticas, ¿no? Los puntos que necesitaría el Castellón para asegurarse plaza en el playoff. Va a depender no solo de los resultados que obtenga, sino también de lo que hagan los rivales directos, pero teniendo en cuenta el calendario que tiene el Castellón en estas 4 últimas jornadas, yo creo que los 2 próximos partidos ante Ceuta y Cádiz pueden ser determinantes de cara a lograr el objetivo, a ese objetivo de acabar entre los 6 primeros, porque tienes un Cádiz que está de capa caída, que está en caída libre y que yo creo que no va a ganar ningún partido de aquí a final de temporada, al menos eso es lo que transmite, aunque luego habrá que confirmar eso. Con lo cual, ganar al Ceuta yo creo que te puede dar muchísimas, pero que muchísimas opciones de al menos amarrar o despejar el camino de cara a esas 6 primeras posiciones, ¿no? Pues yo creo que para que el Castellón pueda amarrar el playoff necesita entre 6 y 7 puntos. Sí. 6 y 7 puntos, ahí llegar a los 70, 71 es tener el playoff prácticamente asegurado, porque luego hay enfrentamientos directos entre los equipos, sobre todo los equipos perseguidores, y el que está inmediatamente superior a nosotros, que es Las Palmas, que tiene 2 últimos partidos bastante complicados contra... Creo recordar primero Depor y luego Almería, o al revés, sí. No sé. Es indistinto. Y ahí, claro, poder asegurar el playoff teniendo, y vamos a hacer las cuentas de la lechera, ¿no? Haciendo 2 partidos con victoria en Ceuta y luego pues ganándole al Cádiz. Yo discrepo contigo, Omid. El Cádiz lo que tiene que hacer hoy es ganarle al Depor. Ganarle al Depor, ya luego que hagan lo que quieran, pero ganarle al Depor. Pero en todo caso, con esos 2 partidos, yo creo que las opciones de playoff ya estarían prácticamente aseguradas. Luego quedarían los partidos frente al Huesca y el Eibar, que vamos a ver cómo llegan estos 2 equipos en la recta final, si tienen opciones de conseguir sus objetivos, el Huesca la salvación y el Eibar meterse en playoff. De momento el Eibar es 8º, pero está todavía metido en esa posibilidad, pero vamos a ver cómo llegan, Víctor, a las últimas jornadas, ¿no? Sí, es la gran incógnita, ¿no? Del hecho de que se juega cada equipo en esas últimas 2 jornadas, que será, bueno, con ese horario unificado, todavía no ha salido a la luz. Pero bueno, la mejor noticia para el Castellón es que el Huesca venga ya, en este caso, de ese partido descendido. Está ya descendido, la verdad que tiene muy mala pinta, de nuestro amigo José Luis Oltra. Y bueno, consiguieron ganar ese derbi contra el Zaragoza, pero bueno, yo creo que tienen partidos complicados y que puede llegar a esa jornada ya descendido. Y en el caso del Eibar, venía de una muy buena dinámica y bueno, el otro día consiguió ganar ahí el Málaga. Es verdad que tenía enfrentamientos directos y ojo que se enfrenta al Mirandés en Andúba, un Mirandés que yo creo que es su última bala esta jornada para intentar, si el Cádiz no gana y el Mirandés gana, sale en este caso de descenso. Ojo cómo se mete al Cádiz, que puede venir a Castalia en posiciones de descenso y bueno, lo que puede llegar a vivir allí en Cádiz puede ser una barbaridad, pues después de la primera vuelta que hizo, que era un equipo de playoff. Así que sí, yo creo que en este caso el Huesca hay bastantes posibilidades de que llegue descendido. Yo creo que el Eibar hasta el final va a estar dando guerra. Sí, va a ser una parte final de temporada apasionante. Y bueno, ya lo comentaste antes, Víctor, que habló Pablo Hernández ayer de lo importante de poner en valor la posibilidad de meterse en playoff, que es algo muy grande para el Castellón después de lo que vivió en su pasado más reciente. Y hay que destacar eso, ¿no? Que el Castellón ha estado peleando por ascender a Segunda División B no hace mucho tiempo, que fracasó muchas veces en ese intento, que tuvo derrotas muy crueles en los playoffs en estas categorías, y ahora estamos viviendo la posibilidad de luchar por un playoff de ascenso a Primera División. Que la gente no se desilusione porque no se logre el ascenso directo, ni siquiera porque el equipo no pueda ascender vía playoff tampoco, que esto hay que vivirlo y hay que disfrutarlo, que es algo que muchas generaciones no han vivido nunca, ¿eh? Pues creo, Omid,
Lo llevábamos diciendo, o por lo menos en las veces que hemos venido aquí a charlar contigo, que el playoff realmente era un premio para el Castellón. O sea, el playoff era el premio gordo de la temporada. Que luego ascendíamos, perfecto. Que no ascendíamos, bueno, pues consolidábamos un proyecto y ese proyecto nos serviría para que la temporada que viene partir ya con unas bases, no partir como este año que el proyecto no estaba consolidado, que cambiamos a más de media plantilla y que, en todo caso, nuestra esperanza, como ha dicho Víctor, era mejorar lo que habíamos hecho el año anterior, con unos fichajes de jugadores prácticamente desconocidos, la gran mayoría, quitando a Mellot, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ver qué salía, ¿no? Nosotros, como club, el hecho de jugar el playoff es importante porque ya nos va a dar, lo primero de todo es que nos va a dar una visibilidad nacional. O sea, le da más visibilidad nacional a los equipos que juegan el playoff y sobre todo a los dos que llegan a la final que a aquellos equipos que han ascendido directamente. ¿Por qué? Pues porque a este año coincide que tenemos el Mundial, pero en los años que no hay Mundial son los partidos que ve todo el mundo, sí, de primera, de segunda, de tercera y tal, porque es el fútbol que hay. Entonces, eso para nosotros creo que es bastante importante. Lo otro que comentábamos era, o sea, el Castellón no tiene que salir del playoff, ¿no? Con 2 victorias nos aseguramos dejar un margen para que, si luego tenemos alguna sorpresa, pues no tener un susto, ¿no? Y a partir de ahí, lo que sea. O sea, a partir de ahí sí que a soñar. Que en una primera eliminatoria pues nos vamos a casa, pues nos vamos a casa, pero nos iremos a casa contentos. Yo, sinceramente, no llego a entender a veces cómo nos comportamos la afición del Castellón. El ver en este partido contra el Córdoba que a 3-4 minutos del final gente empezaba a salir, no tiene sentido. O sea, puedes pensar que a lo mejor pues no vas a hacer una fiesta porque has perdido, pero irte antes. Por 3 minutos, es verdad. Sí, la verdad es que bueno, hay gente para todo, ¿no? Hay gente que se ha quedado también al final del partido a aplaudir, a valorar el esfuerzo que hicieron los jugadores y hay gente pues que se desilusionó muy rápido y se marchó. Bueno, hay gente que ve las cosas de otra forma, ¿no? Pero sí que es verdad que la afición va a ser muy importante también, ¿no? De cara a estos últimos partidos, los 2 que va a jugar en casa y también los desplazamientos. Bueno, el desplazamiento de Ceuta no es un desplazamiento fácil para la afición del Castellón, pero el del Huesca es un desplazamiento relativamente cómodo dentro de los que hay en esta segunda división, que no hay muchos desplazamientos cómodos, pero son 4 horas más o menos de viaje hasta allí y bueno, yo creo que va a tener un peso, Víctor, muy importante la hinchada del Castellón en dar ese aliento, ese empujón final al equipo, ¿no? Sí, también la lástima es que el siguiente partido en casa contra el Cádiz nos lo han vuelto a poner un viernes, siendo los equipos más perjudicados en este aspecto. Hay equipos que solo han jugado 2 partidos, o lunes o viernes, y el Castellón justamente con 6 partidos lidera la tabla. Bueno, esto supongo que si nos quedamos en segunda temporada que viene lo tendremos más en cuenta, porque el Castellón justamente es uno de esos equipos que todo el mundo quiere ver y bueno, más vale ponerlo en horario televisivo bueno, ¿no? Pero bueno, dejando al margen esto, yo creo que va a haber pelea para conseguir entradas para ir a Huesca. La afición está muy ilusionada, como tú bien dices, es un desplazamiento relativamente cercano, junto a Albacete y Zaragoza, desde los que más cerca está, y jugando lo que nos jugamos, la verdad que puede ser un gran desplazamiento de Orellut y que puede ser también una medida pues para ver lo que puede el Castellón hacer un playoff, ¿no? Porque bueno, en situación de presión, es verdad que la última jornada contra el Eibar, bueno, se va a ver un gran ambiente seguro en Castalia, y yo veo clave ese partido, ese último partido contra el Eibar lo veo clave, porque de ganar te da una sensación de una confianza, de decir, he ganado un rival que va a estar ahí arriba, que ha estado toda la temporada y uno de los huesos duros de esta segunda vuelta, sino el equipo junto al Málaga que más puntos ha sacado, y es muy importante siempre ese último partido antes del playoff, porque de perderlo
te pueden entrar dudas y de ganarlo te da una confianza bestial para la siguiente eliminatoria. Y si acabas tercero, mejor que cuarto. Y si Eso acabas es. cuarto, mejor que quinto, porque luego en esos cruces tienes la ventaja de que en la prórroga, si se llega con empate, el equipo que acaba en mejor posición pues tiene la eliminatoria ganada, y ya le pasó al Castellón en un playoff de ascenso a Segunda División contra el Deportivo de La Coruña en esa primera ronda, que se resolvió en una prórroga en la que se acabó empatando, y ese empate le valió al Castellón para clasificarse para esa final, que luego no ganó, pero al menos esa eliminatoria sí que la conquistó. Y ante el Ceuta, que es un equipo que realmente para mí tiene mucho mérito lo que está haciendo esta formación, ¿no? Porque con el presupuesto más bajo de Segunda División, con una plantilla con el valor de mercado más bajo según Transfermarkt, es con diferencia el más bajo de toda la Segunda División, que haya conseguido estos resultados jugando bien al fútbol, pintándole la cara a algunos de los equipos grandes de la categoría que triplican, cuadruplican su presupuesto, hacerlo así y conseguir esos resultados, hay que quitarse el sombrero, ¿no? Hay que quitarse el sombrero por los jugadores y sobre todo por el entrenador que tiene. Sí. No sé si recordáis, este entrenador visitó Castalia por primera vez con el Gerena en un partido de Copa Copa Federación, sí. en un partido de Copa Federación, en el cual nos lo presentaban como un equipo revolucionario, porque era un equipo que en tercera intentaba sacar el balón jugado y se llevaron, pues creo que recordar 3. O sea, hicieron internacional a Pruden Sáez. Sí. Que creo que era el partido que debutaba con el Castellón. Pero ya era un entrenador atrevido, es un entrenador que ha pasado por la cantera del Betis, que ha subido al Betis B, que ha subido al Eldense, que ha subido al Ceuta, y que yo creo que ahora pues está en el top de la ola. Ahora leía que ya se lo están rifando, que si puede ser el sustituto de Borja Jiménez en el Sporting. Y bueno, o sea, yo creo que ese entrenador ha logrado transmitir a sus jugadores la idea que tiene el del fútbol, y la idea que tiene del fútbol del Ceuta no es una idea marrategui, no es el Burgos, es un equipo que trata muy bien el balón, que le gusta tener la posesión, que percute muy bien por las bandas, los laterales están prácticamente en el centro del campo. Ha logrado que un jugador que prácticamente pues podía estar desahuciado para el fútbol profesional, como José Matos, ahora es una bala. Ha logrado que Ali Abdul Koné haga 2 regates y pase el balón, no haga el tercero para perderlo, ¿no? Y bueno, en el debe de este entrenador está pues que probablemente el Ceuta es un equipo que defensivamente tiene ciertas lagunas, ¿no? Tiene problemas a la hora de correr hacia atrás, tiene problemas en los espacios entre los centrales y los laterales, ¿no? Porque los laterales siempre están muy adelantados, y además pues tiene a un central lento, como nosotros. O sea, tampoco es que podamos nosotros presumir, y yo creo que Ceuta tiene debilidades, tiene fortalezas en su campo. Además, exacerba sus fortalezas y exacerba sus debilidades, y es un equipo que le podemos meter mano. Es un rival, Víctor, al que ya nos enfrentamos en Primera Federación con este mismo entrenador, porque esta es, no olvidemos, su 4ª temporada consecutiva. O ya sexta, estuvo, creo que son 6, sí, cuarta consecutiva, y estuvo en una anterior etapa, claro. 2 años, dirigiendo también al Ceuta. Eso es. Y bueno, lo conocemos muy bien. Ha jugado siempre bien al fútbol con este equipo en Primera Federación. Recuerdo que el Castellón de Dique Rauder sufría muchísimo contra esta formación. Le ganó allí de visita 1-3. Y no recuerdo si ganó o empató, pero fue un partido muy apretado. Sí, en Castalia fue un partido muy disputado, y le jugó de tú a tú el Ceuta, muy valiente, a un Castellón que era un equipo intratable, ¿eh? Sí, bueno, la temporada de los récords, ¿no? De Primera Ref fue uno de esos duros, en este caso, rivales, y bueno, me han tenido la misma filosofía que ya tenía en Primera Ref. La verdad que tiene mucho mérito, ¿no? Lo que habéis comentado, un fútbol, en este caso, tan atractivo, que los aficionados del Ceuta lo dicen, no habíamos visto jugar al fútbol así en nuestra vida. Siempre el Ceuta había sido un equipo, bueno, defensivo, un poco más amarrategui. Desde que llegó José Juan Romero, pues ha cambiado ese prisma en toda la ciudad.
y que tiene jugadores, y la mayoría del bloque son de primera ref, son de los que han ascendido. El caso de Rubén Díez, nosotros ya conocemos la calidad que tiene Rubén Díez, de hecho fue el mejor esa temporada del COVID con el Club Deportivo Castellón, pero bueno, ha conseguido encontrar el sitio. Kuki Salazar, me parece de todos los futbolistas que va a volar este verano, va a tener novia seguro, porque es otro pedazo de futbolista. Luego comentabas lo del tema de la defensa, es verdad que bueno, ahora han colocado a Bodiger para un poco en la silla de balones, un central un poquito más rápido en este caso para hacerle esa pareja a Carlos, pero luego para mí otra de las estrellas es el portero. Guille Vallejo todas las jornadas te hace para valor gol, y eso es muy importante en un equipo como el Ceuta, que lo deja tan expuesto muchas veces, lo que era el Castellón con Gonzalo Quetaz, lo está haciendo ahora mismo con Guille Vallejo, y es verdad que es un equipo con los laterales muy largos, como habéis comentado. En el caso de Matos, ha comentado en rueda de prensa que puede que no llegue, que tiene ciertas molestias físicas, y hayan puesto a Redru, que es verdad que es un lateral un poquito más defensivo, pero luego es que en el lateral derecho tienen a Isar, que es un extremo derecho de formación, que le han colocado de lateral y le dejan toda la banda para subir. Además, en el mercado de invierno han hecho un fichaje clave, que le ha dado mucho equilibrio, que es Marino Illescas, que bueno, en el Mirandés no estaba jugando la primera vuelta, es un centrocampista que conocía bien el míster de su paso por el Algeciras, y está siendo la verdad que una revelación esta segunda vuelta. Hoy ha dicho el míster que lo ve llegando a primera división, o sea que es un típico nombre que no te esperas. Dice, bueno, Marino Illescas, bien, igual no juega Rubén Díez, pero ojo cómo juega ese chaval, que es joven, es muy bueno, y con ese tribote que monta en el centro del campo junto con Yunes, la verdad que es un equipo que puede ser muy incómodo para el Castellón. José Juan Romero hoy ha hablado en sala de prensa del Ceuta para comentar el partido frente al Castellón y para elogios muy bonitos a la figura del Castellón, a la figura de su entrenador y a la forma de jugar del conjunto albinegro. Un equipo muy divertido, ¿no? Castellón es de esos equipos que te apetece ver, que quizás antes era más loco, más ida y vuelta, más sus partidos quizás eran más fascinantes antes, ¿no? Ahora pues une muchos de estos aspectos con también equilibrio, con situaciones que Pablo le ha dado a su equipo, a su manera, y me parece un equipazo, ¿no? Un equipo que está hecho para eso, para pelear, no sé si directo o por playoff, pero que reúne prácticamente todos los argumentos en fútbol de hoy día, ¿no? El fútbol moderno reúne un equipo quizás el más físico de la categoría, encima tiene muchísimo talento y bueno, un equipo que por eso está en esas posiciones y por eso va a pelear por todo, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido que se va a meter en playoff como mínimo y que, ojo, no sea uno de los equipos que asciende. Bueno, pues esperemos que acierte, ¿no?, en su pronóstico, que el equipo se meta como mínimo en el playoff y que acabe ascendiendo en playoff o en ascenso directo, pero que acabe en primera división al final de esta temporada. Y si no acaba en primera división será también una temporada brillante para el Club Deportivo Castellón. Muchos exalbinegros en el conjunto ceutí, incluso, son 5, pero pudo haber un sexto que se fue en el mercado de invierno, que es Juan Tortuño, que se fue al Murcia, rescindió con el Ceuta porque no estaba teniendo minutos allí, y en Murcia sí que los está teniendo, y bueno, el resto son jugadores, algunos con pasado muy reciente en el Club Deportivo Castellón, otros con un pasado un poquito más lejano, como es el caso de Bodiger, pero algunos han sido compañeros de Pablo Hernández en el Club Deportivo Castellón cuando éste jugaba en el equipo albinegro en Primera Federación, así que secretos no va a haber, ¿no? Bueno, Cristian, por ejemplo, es uno de ellos que coincidió con Pablo. Es verdad que no está jugando tanto, está siendo un jugador de rol, ¿no? En este caso desde el banquillo. Para mí los dos más importantes están siendo Rubén Díez y Bodiger. La verdad que Bodiger, ya conocíamos, ¿no?, su calidad. Yo creo que fue de lo poquito salvable de esa temporada en segunda que llegó en el mercado de invierno. Y luego pues el Rubén Díez, ya lo hemos comentado, el caso de Konek, que es una buena noticia que no esté, porque además sumado a la baja de Basinga, que por esa quinta amarilla que ve contra el Sporting, veremos a ver a quién pone en esa banda. Puede que cambie de banda en este caso a De la Fuente, pero bueno, veremos a ver qué tal. Y bueno, luego en este caso Manu Sánchez tampoco está teniendo muchos minutos, una temporada plagada de lesiones. La verdad que desde que salió de Castellón no ha tenido suerte, porque se fue a Polonia, allí ya tuvo lesión, en el Levante le repescó y tampoco tuvo apenas minutos porque también se volvió a lesionar, y lo estaba mirando antes, creo que jugó en principios de abril algún partido, minutos residuales, pero no ha vuelto a jugar, solo fue convocado contra el Racing y en los últimos partidos tampoco ha ido convocado.
y que no está teniendo suerte en este caso, pero bueno, el otro día se cumplió la ley del ex, esperemos que ya no nos toque esta jornada. Manu Sánchez, que tampoco estuvo en el partido de la primera vuelta en Castalia del Ceuta. Preocupación, José Antonio, por el tema de los exjugadores del Castellón, que siempre que vuelven a jugar contra el Castellón, muchos de ellos se la lían al conjunto albinegro. Bueno, no. La casualidad no implica causalidad, ¿no? Esto puede pasarte. Evidentemente hay jugadores que juegan con una extra motivación, si sobre todo no han tenido una buena etapa en un club cuando juegan contra ese club, pero yo no estoy preocupado y creo que el Castellón no tiene que estar preocupado por eso. De hecho, yo te diría, vamos a encontrarnos a la antítesis de entrenador de Iván Ania, ¿no? Aunque son muy parecidos, yo no sé si José Juan Romero le haría o tuviera la bronca en medio del partido que tuvo en el partido del Córdoba Iván Ania con Carracedo, que Carracedo le mandó allí a esparragar, ¿no? Directamente en el campo. Directamente y dentro del campo, ¿no? Entonces, creo que no tenemos que estar preocupados por esto. Ellos nos conocen a nosotros y lo bueno es que también nosotros les conocemos a ellos y la columna vertebral de este equipo es, como ha dicho Víctor, pues una parte es Rubén. Ha destacado también a Guille Vallejo. Guille Vallejo está haciendo una temporada espectacular. Brutal. Para mí, este era uno de los fichajes que hubiera sacado Bob, ¿no? O sea, fichar a un portero de un equipo que desciende y saberlo utilizar. A lo mejor el juego de pies de Guille Vallejo no es lo que buscamos, pero debajo portería es un portero espectacular, de reflejos, con paradas salvajes. Contra el Racing fue paradas salvajes. Sí, pero lleva dos o tres partidos en que además es el sostén del equipo. Y bueno, oye, que Bodiger pues pasó por aquí medio año, pero no sé si pasó por aquí medio año, no sé si llegó a conocer Castellón o el camino al entrenamiento y la vuelta. O sea que tampoco tiene nada, no entiendo que no debe tener nada contra nosotros. No. Un jugador que sí que estuvo más tiempo en el Castellón es Rubén Díez, que ha hablado hoy también ante los medios de comunicación de Ceuta, que tuvo buenas actuaciones, que fue un pilar también en el Castellón para ese ascenso que logró a Segunda División el año de la pandemia, que luego fue de los mejores del equipo también en Segunda División en aquella siguiente temporada. Y que no tuvo una buena salida del Castellón, también hay que decirlo todo, ¿no? Porque forzó su salida, no tuvo la salida más elegante que se puede esperar de un jugador que además ha dado mucho y que ha sido un jugador muy querido por la afición del Club Deportivo Castellón. Ha cambiado de equipo, ha jugado en Segunda División después con el Tenerife, forzó su salida del Castellón para seguir en Segunda División y luego pues ha tenido varios equipos más hasta que ha llegado al Ceuta y ahí es donde está destacando también en este equipo. Dicen que la próxima temporada va a estar en el Zaragoza. Vamos a ver si en Segunda División o en Primera Federación. Y bueno, ha hablado hoy y ha comentado las cualidades del Club Deportivo Castellón. Rubén Díez. Creo que la temporada que está haciendo, los números que llevan, creo que hablan por sí solos. Pero bueno, el Castellón es un equipo muy ofensivo que es muy valiente a la hora de presionar, a la hora de tener el balón, como bien dices, es súper vertical. Jugadores con muchísima movilidad, que es muy difícil el tenerlos ubicados dentro del campo, porque al final son jugadores que tienen mucha libertad en ataque, que se emparejan a pares durante todo el campo y durante casi todo el partido. Entonces es un equipo muy, muy complicado que hace las cosas muy bien y por eso está peleando lo que está peleando. Nosotros en nuestra casa pues intentaremos hacer nuestro partido como venimos haciendo todo el año e intentar pues eso, competir, sacar los 3 puntos para, como hemos dicho, al final dar una alegría a nuestra gente y seguir sumando alguna posición si se puede.
Bueno, pues las palabras de Rubén Díez, el exjugador del Club Deportivo Castellón, que alguna de las últimas veces que vino aquí no tuvo un recibimiento muy agradable, ¿no? Para él, se llevó unos cuantos pitos, pero bueno, es lo que hay, ¿no, Víctor? Sí, bueno, la forma, sobre todo de salir, no fue la adecuada. Podría haber sido un gran jugador, una institución, irse, digamos, por la puerta grande de Castalia y no fue así, forzando su salida al Tenerife, está muy bien. Bueno, es un jugador que ha venido del barro, ha venido de los de abajo y querer mantener, en este caso, la división y irse el Tenerife, pero bueno, yo creo que se pueden hacer de muchas formas las cosas, no fue la adecuada y normal que en el partido de la primera vuelta, pues en el Castalia, en este caso, se lo recriminase, porque puede ser un gran futbolista, pero como persona pues demostró que no defendió hasta el final los colores del Castellón. Sí, la profesionalidad y la elegancia pues hay que mantenerlas, y en este caso la profesionalidad de un jugador que sí, cumplió cuando tuvo que defender la camiseta del Castellón, pero forzar la salida así pues no es la forma más elegante de despedirse de un equipo que te lo ha dado todo, porque también el Castellón le ha dado la posibilidad de jugar en el fútbol profesional en segunda división, y bueno, tenía que mostrarse un poquito más agradecido también a la institución albinegra. Pero bueno, centrándonos otra vez y olvidándonos de ciertos comportamientos, bueno, el Club Deportivo Castellón tiene que olvidarse de lo que ocurrió en el partido frente al Córdoba, pensar única y exclusivamente en lo que tiene por delante y reconocer que en ataque el equipo está respondiendo bastante bien. Sí que es verdad, José Antonio, que el otro día contra el Córdoba no se encontró el camino del gol, pero no por falta de ocasiones. 24 tiros. Claro, hubo 24 tiros. ocasiones. Si hacemos sobre los 90 y tantos minutos, nos sale a una media de un tiro cada 4 minutos. Evidentemente, puedes hacer 100 tiros que si van todos al córner, pues vas a quedarte a 0, pero en ataque yo creo que no tenemos un problema esencial. El Castellón es capaz de generar, incluso desaprovecha bastantes de sus llegadas sin realizar, pues eso, sin hacer un tiro, precisamente por el extra pass, ¿no? Sí. El extra pass, y no es preocupante más allá del acierto. Haciendo la traslación con Adri Fuentes en la portería contraria, pues probablemente el resultado hubiera sido una goleada. Ahora, bueno, pues nosotros tenemos a cámara, no le salió el partido. Probablemente el Ceuta es un equipo que se le adapte mucho mejor a las condiciones de cámara que lo que es el Córdoba, ¿no? Los centrales del Córdoba le amarraron bastante bien y bueno, no le dejaron hacer esos desmarques. Además, luego el Córdoba nos metió a dos jugadores, uno con Calatrava y otro a la salida de Calatrava, y prácticamente nos lo anularon. El Ceuta va a ser otra cosa, porque el Ceuta vive de tener el balón. Si somos capaces de quitarle el balón y somos capaces de hacer transiciones rápidas, el partido pues estará muy decantado hacia nuestro lado. Luego hay que acertar. Y sobre todo los errores defensivos. Hay que destacar que, y creo que lo hemos dicho bastantes veces, el jugador defensivamente más fiable que teníamos es el que falló el otro día. No falló solamente él, ¿no? Evidentemente, con centrales rápidos, pues Adri Fuentes no le ganaría en carrera a Alberto. Pero bueno, supo ganarle en carrera y supo colocarse muy bien, separarse en el segundo gol, pero vienen de dos errores defensivos y dos desconexiones. Sobre todo, yo lo que veo es, al final, no es la jugada que pueda hacer Kevin Medina o Diego Brí, es el desconectar de la jugada. Ahí está, para mí está el fallo de Mellot, ¿no? O sea, el pretender, pues, entre comillas, fingir una falta, un agarrón, de pararse. Para un jugador experimentado, pues hay que tener, saber en qué momento puede hacer la falta, que en este caso, o en cualquiera de los dos goles,
Había momentos para hacer la falta que a lo mejor podían haber significado tarjeta y ahí podían haber significado nada, porque además el listón que había puesto el árbitro tampoco era un listón muy elevado. Y en esas desconexiones defensivas es donde ahí padecemos, ¿no? Y vimos que en el partido contra el Ceuta en la primera vuelta, Marcos Fernández es un delantero que supo jugarle bien a los centrales del Castellón y supo moverse bien. Yo creo que hizo un partidazo. Y no sé si le ha salido algún otro partido más bueno en toda la temporada, porque no los he visto todos. Lleva 12 goles esta temporada. Pero es un jugador que va a llegar a Primera División. Lo veíamos con el Málaga cuando jugábamos contra Chupe, y a Chupe nos metió 2 goles, pero le anulamos. O sea, le anulamos y aún así metió 2 goles. Sí, yo creo que el debe del equipo es en los últimos partidos el tema defensivo, ¿no? Sí. 10 goles encajados en los 5 últimos partidos. Ya tuvo problemas el Castellón en esa fase en la que perdía partidos de forma consecutiva, que tuvo el bajón de resultados. En defensa se notó muchísimo. Incluso después, cuando el equipo volvió a ganar, defensivamente no vimos esa solvencia que habíamos visto, Víctor, en otras ocasiones, cuando estuvo 6 partidos seguidos sin encajar gol, o en otras fases en las que encajaba muy poquitos goles y recibía muy poquitas ocasiones, ¿no? Sí, bueno, como comentáis, contra el Málaga te puedes permitir en este caso encajar porque la calidad individual, por ejemplo, de jugadores como Chupete, pues bueno, pues encajas dos goles y yo creo que ahí tampoco hubo tanto fallo. Yo sí que noté la fragilidad defensiva, por ejemplo, en el partido contra el Mirandés. Ese partido contra el Mirandés también te desconectas, otra vez con un jugador menos y te vienen los 2 goles de forma muy, muy rápida y ahí es verdad que al Castellón le cuesta reaccionar. El otro día te podías haber puesto 1-0 si llega a entrar la de cámara que da en el Elguero y te pones 0-1 y muy rápidamente llega el 0-2. Ahí yo creo que hay que hacer un trabajo psicológico porque siempre que el Castellón va empatado y le marcan un gol para intentar remontar, se desconecta. Ahí se desconecta y le suele pasar que encaja el segundo antes que ellos marcan el empate. Entonces ahí es lo que hay que trabajar, el aspecto en este caso anímico y luego pues lo que habéis comentado, intentar evitar los errores individuales porque Brignani la verdad que está últimamente bastante bien, pero también durante la temporada tiene alguna que otra desconexión. Lo de Mellot fue noticia de otro día porque igual es el jugador más fiable en carrera y justamente para mí se confía también, como hemos comentado. Y luego Alberto es que depende mucho de los agarrones, de las manos, de las expulsiones, juegas también siempre al límite. Entonces, bueno, eres uno de los equipos que más jugadores se han expulsado de la categoría. De hecho, has jugado 10 partidos en inferioridad numérica y esto pues te ha costado muchos puntos a lo largo de la temporada y son errores individuales, defensivos, que podían ser evitables. Vamos a hablar del posible 11 que pueda formar Pablo Hernández mañana ante el Ceuta, con la duda de Barry, que ayer en la rueda de prensa dejó en entredicho la participación del mediocentro, aunque está recuperado, pero no sabemos si lo suficiente como para jugar mañana ante el Ceuta. Hacemos un breve alto en el camino y volvemos. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y si lo prefieres puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Y con Víctor Ulldemolins y José Antonio Sánchez hay que hablar del equipo, del posible 11. La buena noticia es que están prácticamente todos disponibles. Eso, a estas alturas del campeonato, que no haya lesionados, que no haya sancionados, es la mejor noticia que puede tener un equipo que aspira al ascenso como el Club Deportivo Castellón. Tenemos la duda de Barry, que no está lesionado, que está ya recuperado de ese problema que le impidió jugar ante el Córdoba, pero que, bueno, Pablo Hernández no aseguró su participación mañana ante el Ceuta y dejamos ahí en entredicho su presencia. Ante esta posible baja puede estar ahí Ronaldo Pompeu, supongo, como principal alternativa, porque Dué yo creo que se ha convertido en el cuarto mediocentro ahora mismo del Club Deportivo Castellón. ¿Te esperas, José Antonio, muchas novedades en el 11, teniendo en cuenta que ahora tiene muchas más posibilidades de alinear jugadores el técnico del Castellón? Ya fue sorprendente la alineación del partido del Córdoba y entonces a mí me quitó el acierto que había tenido previamente en decir que íbamos a repetir muchas veces una alineación. Es verdad que para mí, si Barry está para jugar, pues tiene que
tiene que haber ido a Ceuta y tiene que jugar, y si no está para jugar, mejor que se quede aquí. O sea, llevárnoslo a Ceuta, pues no sé si tendría mucho sentido. En todo caso, la parte de atrás la veo bastante predecible, ¿no? No sé si volveremos a confiar en Sienra o Brignani, ahí está la duda, pero no va a cambiar nada más. Probablemente sea Sienra, sobre todo por la movilidad que puede tener el delantero del Ceuta. La parte de adelante, pues también creo que no vamos a tener mucho cambio. Vamos a ver a Zipenga, vamos a ver a Cámara y vamos a ver a Cala. Y ahí en el centro es donde tendríamos las dudas, ¿no? Yo pienso que si vamos a quemar las naves, salgamos con Ronaldo. Salgamos con Ronaldo y luego ya, dependiendo de cómo vaya el resultado, pues a ver qué hacemos. Gueré es inamovible y luego ahí hay una posición en la derecha que puede llegar a alternar, puede llegar a cambiar a Zipenga y volver a Jakobsen, puede volver a entrar Pablo Santiago. Yo ahora no me aventuro a decir quién va a estar ahí, pero... Sí, tiene muchas posibilidades, porque Zipenga también puede ser el revulsivo para la segunda parte, guardarlo para dinamitar el partido en el segundo tiempo, si se da la circunstancia ideal para que pueda ser alineado en esa parte del partido, Víctor. Pero sí que es verdad que hay muchas opciones, ¿no?, que tiene el entrenador del Castellón para formar un 11 de plenas garantías, ¿no? Sí, y yo creo que la ventaja que tiene el Castellón es que tiene más plantilla y tiene más banquillo que el rival, que el Ceuta, que bueno, es verdad que está teniendo bajas en estas últimas jornadas, que tampoco tiene jugadores que luego sacan de banquillo y terminan de ser diferenciales, y el otro día el gol del Castellón frente al Córdoba pues viene con una asistencia de Mabil y un remate de Álvaro García, o sea que te demuestra que los suplentes hasta esta altura de campaña siguen estando enchufados, que eso es lo complicado. Igual después de una temporada entera sin llegar a ser titulares, pues muchos se podrían en este caso bajar del barco y no, en este caso siguen demostrando que pueden ser titulares, porque para mí me gustaría ver a Álvaro García algún partido titular. Ya sabemos que dentro del esquema del Castellón es complicado porque le pide mucho, ¿no?, ese delantero centro, y además lo mucho que te da Ousmane Camara, pero yo no me espero mucho cambio. Yo creo que sí que jugará Diego Barry, es la impresión que me da. Estaba revisando ahora mismo el vídeo que ha subido el Castellón cuando ya han aterrizado en Marruecos y no sale, la han cortado justamente cuando baja del autobús, no han dejado que se viese si estaba Diego Barry o no, pero yo creo que sí que ha viajado y que jugará, y el resto yo no cambiaría nada, porque bueno, lo dijo el otro día también Fabrizio Brignani en rueda de prensa, han estudiado el partido y es que hicieron muchas cosas bien. Es verdad que tienen margen de mejora, pero la sensación dentro del vestuario es que se hicieron muchas cosas bien, solo que en este caso la fortuna y el poco acierto de cara a gol pues les impidió llevarse los 3 puntos. Pero yo no me espero mucho cambio. Yo creo que pues saldrá Zipenga, saldrá Jakobsen, que el otro día estuvo muy bien, estuvo a punto de hacer un golazo, y es verdad que te reservas pues para la segunda parte a Suero, te reservas a Mabil, te reservas a Álvaro García. Yo creo que tienes jugadores en el banquillo también interesantes para la segunda mitad. La verdad es que el banquillo que va a tener el Castellón mañana, independientemente de quiénes salgan en el 11 inicial, va a ser un banquillo de lujo, posiblemente con Álvaro García, que el otro día marcó, que no tuvo consecuencias en el resultado final, pero que puede ser un gol muy importante para él, José Antonio, y para el Castellón, pensando en la moral que pueda coger este jugador y lo que pueda aportar al equipo en estos últimos partidos, ¿no? Claramente. Lo venía buscando unos cuantos partidos, ha tenido sus oportunidades, ha tenido pocos minutos, entonces un gol al final pues te reivindica, ¿no? Y te chuta adrenalina para jugar. Yo creo que este partido, no obstante, no es el partido para este tipo de jugador, a no ser de que, bueno, pues a no ser de que palmemos y tengas que buscar centros, tengamos que ir a la heroica, ¿no? Es un partido para madurar de otra manera, pero va a tener partidos, y sobre todo en un hipotético playoff es importante tener a un jugador que pueda resolverte una situación de estas en un momento determinado, y sobre todo tener pueden haber lesiones,
Ya Dios no lo quiera, pero al final puedes tener lesiones, puedes tener alguna expulsión. Ya hemos visto que cada vez que el Castellón, aunque tiene un fondo de banquillo muy bueno, cada vez que ha tenido que suplir a alguien ahí en la columna medular, ha sido prueba y error, prueba y error, hasta encontrar una solución. Con Barry pues no nos había pasado, nos ha pasado y el Castellón no encontró una solución y necesitaba a Barry. El Castellón necesitaba a Barry como el comer en este partido contra el Córdoba y se notó. Vamos a ver. La opción de Sienra yo también la contemplo, para ese centro de la defensa en lugar de Brignani. Son dos centrales diferentes, cada uno tiene una serie de cualidades. Quizás defensivamente Sienra pueda aportar más al equipo y teniendo en cuenta las cualidades que tiene también el rival en ataque, quizás sea una buena opción para Pablo Hernández volver con el argentino, ¿no, Víctor? Sí, me acuerdo además del partido de primera vuelta que además marcó Sienra y hizo antes un error, luego marcó el gol y lo celebró con aún más rabia por eso mismo, y me parece un típico defensor que puede ser mucho más marcador, más marcador al hombre, ¿no? A Marcos, en este caso el delantero del Ceuta, hay que tenerlo muy bien controlado porque es un delantero muy móvil que te amenaza con ir a un espacio y te coge la espalda. Es un delantero que en ese aspecto es muy moderno y además que tiene un poderoso remate de cabeza. O sea, es un jugador que en ese aspecto también va muy bien, y sus extremos muchas veces buscan eso, buscan el meterse para adentro, el centrar, y ahí Marcos muchas veces es la referencia solo, pero se basta y se sobra porque ha demostrado que tiene calidad de primera división. En este caso Alberto ya sabemos que es un especialista, ¿no?, en salida de balón y un jerarca desde atrás, pero igual la presencia en este caso del argentino pues le puede dar un poquito más de solidez cuando puede ser que el rival te llegue incluso a meter en tu área, porque ellos juntan también mucha gente por dentro, aparte de los delanteros y los extremos. Kuki Salazar es un verso libre que se puede meter también en esa media punta. Rubén Díaz ya conocemos el buen disparo de media distancia que tiene, y tienes que tener y saber que hay momentos que puede que sufras y hay una defensa más del área. Yo creo que en este caso Sienra es un defensor que se adapta más a ese estilo. Soñemos un poquito al concluir la jornada y esperando que el Castellón se haya llevado los 3 puntos. ¿Cómo creéis que puede acabar la jornada para el Castellón? Viendo a los rivales directos, algunos de ellos con partidos difíciles, el Almería jugando ante el Burgos, el Deportivo de La Coruña que juega hoy ante el Cádiz. Vamos a ver cómo le va también al conjunto deportivista ante un equipo que lleva desde tiempos inmemoriales sin ganar un partido. ¿Cómo crees, José Antonio, que puede acabar la jornada para el Castellón en caso de victoria? No nos obsesionemos en playoff. En playoff dependemos de Las Palmas para quedar cuarto o permanecer siendo quinto, recortando algo de distancia con alguno de los equipos que están por delante nuestros, pero para mí el mantener el playoff incluso mirar la distancia no con los de delante, mirar la distancia con los de detrás, es la táctica buena. Quizás nos convenga entonces más que gane el Almería al Burgos, ¿no? No que gane el Burgos al Almería, pensando en esa séptima posición, ¿no? Siempre nos conviene más un empate. Un empate, claro. Siempre nos conviene más un empate, pero... Yo estaba pensando eso. Viendo un poco la jornada, somos los segundos que jugamos y el Burgos y el Almería sabrá lo que habrá pasado en ese partido en Ceuta cuando termine. Entonces, bueno, les metemos en ese caso presión. Yo creo que lo mejor es un empate, porque yo no quiero a un Burgos que esté luchando hasta el final con nosotros por meterse en playoff, y a Almería la verdad que muy malo tiene que hacer para, yo creo, que no ascender a primera división. Todavía tiene partidos complicados como este en el plantío, pero un empate sería valioso. Para mí es una lástima que hoy se haya anunciado esa salida a final de temporada de Borja Jiménez, porque para mí ya es como que da la temporada por cerrada, y hay un partido en este caso mañana importante entre el Málaga y el Sporting. El otro día ya vimos que el Sporting se dejó llevar frente al Ceuta, y para mí la Rosaleda pues es gran favorito en este caso el Málaga, y además viendo el momento de forma en el que viene. El que creo que puede tener un partido complicado son Las Palmas, porque juega contra el Andorra a domicilio. El Andorra juega muy bien al fútbol y si le sale el partido, ya lo vimos, que le metió 6 al Racing. Así que yo no lo descartaría, y bueno, tuvo bastante polémica esa última derrota frente al Albacete, con gran parte del cuerpo técnico expulsado ya casi para toda la temporada. Creo que no podrán ya volver a sentarse, pero eso es uno de esos partidos que Las Palmas yo lo veo y no me enamora. Es un equipo que dices, bueno, tiene calidad diferencial con Kirian, que marcó en Cádiz 2 goles, pero luego es que en defensa es verdad que sale lesionado Sergio Barcia, que para mí es una baja
tremenda, importantísima en el centro de la defensa, y va a tener ahí un partido complicado. Y luego el Eibar, ¿no? El Eibar, el partido que en Andúba será cara de perro, un Eibar que el otro día perdió contra el Málaga, y es lo que comentamos. El Castellón, cuando llevaba una racha muy larga de partidos, en cuanto perdió uno, se vino abajo. El Burgos llevaba una racha muy larga de partidos, en cuanto perdió uno, se ha venido un poquito más abajo. Vamos a ver el Eibar, que se le puso fin a esta racha el otro día frente al Málaga, a ver cómo se ha repuesto, porque el Mirandés se lo va a poner complicado. Sí, y el Eibar es un equipo que ha basado sus buenos resultados en los partidos de casa, sí, aunque luego perdió el último partido frente al Málaga como local 2-4, pero bueno, fuera de casa baja un poquito, y fuera de casa es un equipo muy barraquero. No juega nada. No juega, no, sí. O sea, creo que ha sacado 2 empates, dos puntos sin tirar a la puerta. Y les vale, para ellos es un buen resultado un empate fuera de casa sin tirar a la puerta, se basan mucho en esa solidez defensiva. Pero el Mirandés le va a embotellar, y bueno, que tiene jugadores diferenciales. A mí Javi Hernández, bueno, me parecería un fichaje que tendría que tener marcado en rojo Bulgaris para la temporada que viene. Seguramente esté en primera con el Español, pero es un pedazo de pelotero, un perfil algo parecido igual al Escalatrava. Y luego pues Carlos Fernández, que el otro día no pudo estar contra el Almería, pero ya vio en este caso ese partido de sanción por acumulación y ya podrá estar. Entonces me parece que el Eibar muy bien lo tiene que hacer, porque si se encierra, el Mirandés es un equipo que le puede llegar a meter en su campo y bueno, tiene calidad diferencial en ataque. Hay que observar muy de cerca a los equipos de abajo, que pueden ser jueces, ¿no?, en esa zona alta de la tabla clasificatoria, con el Cádiz, por ejemplo, que juega con el Depor y que tiene luego más partidos ante equipos de arriba. El Valladolid juega sus 3 últimos partidos contra el primero, el segundo y el tercero, en la tabla clasificatoria. Más le conviene ganarle al Zaragoza si quiere evitar problemas y disgustos finales con el tema de la permanencia, pero es un final de calendario que marcará también el futuro de estos equipos, ¿no?, que están peleando por la zona alta de la tabla clasificatoria. Así que va a ser una recta final que evidentemente va a ser de sufrimiento, porque nos tocará sufrir, pero al mismo tiempo disfrutar del hecho de que el equipo esté peleando, ¿no?, por ese ascenso, por esa promoción de ascenso y por las posiciones altas de la tabla clasificatoria. Va a ser un poquito más sufrido, bastante más sufrido y de menos disfrute lo que va a tener el Castellón B este fin de semana y la próxima semana también, en ese play-out frente a la Sociedad Deportiva Logroñés, una final por la permanencia ante un equipo que, al igual que el filial albinegro, ha acabado en puesto de play-out, un equipo que ha estado hace muy poquito en Primera Federación y que va a ser rival del Castellón en el Sky-Fi Castalia, porque ese será el escenario donde los albinegros disputen ese encuentro de ida el próximo domingo a las 12 del mediodía, con Carlos Segura como máximo goleador del grupo con 19 goles y que acaba de renovar como jugador del Castellón, del filial del Castellón, para la próxima temporada. Quizás lo veamos en pretemporada con el primer equipo. Yo creo que tiene toda la pinta de que en pretemporada va a buscar ganarse un sitio en el primer equipo, y si no lo consigue, pues seguramente lo cederán a algún equipo de categoría superior, a una segunda federación. Pero una muy buena noticia para el Castellón, para el proyecto de cantera y también para el propio chaval. Como ves, José Antonio, las perspectivas de éxito del Castellón B en esta final por la permanencia. No conocemos mucho del juego de la Sociedad Deportiva Logroñés, más que los resultados, que tampoco han sido, sobre todo en la segunda vuelta, no han sido nada positivos. Ha estado 17 partidos seguidos sin ganar. Solo han ganado 2 partidos, sí. Han sido en la recta final, y yo podía hablar con un aficionado allí de Logroño, me ha dicho que es un equipo que de milagro ha llegado a conseguir el play-out, porque se daban como descendidos ya. Y bueno, viendo las estadísticas, es que son solo 22 goles a favor. O sea, ahí es donde yo veo que podemos cimentar las aspiraciones de permanencia del Castellón B. En esos 22 goles, el Castellón B es un equipo que encaja mucho. El segundo que más encaja, que la mayoría otro día eran 75 goles en contra, es una barbaridad. Sí, o sea, encaja mucho, pero marca mucho, ¿no? Entonces, contra un equipo que marca poco, pues ahí... La verdad es que los grupos de segunda ref pues pueden tener... Al final siempre yo estoy seguro que en el corazoncito de cada aficionado su grupo es el más complicado, sí, el más difícil, y donde están los peores equipos, porque está el filial del no sé quién, o el filial de no sé cuántos, o el filial de no sé cómo. Hay que destacar que han bajado directamente a tercera ref el filial del Zaragoza, el filial de la Almería, el filial
del Burgos. Del Málaga también. Y el filial del Málaga, ¿no? Entonces, a ver, tenemos que saber dónde estamos. O sea, que ahora mismo el filial del Castellón está en una posición por encima de lo que se podía esperar. El conseguir esa permanencia, y creo que al final pues la permanencia se basará en los goles, ¿no? En ser capaz de marcar goles, pues nos hará estar un puntito por encima de nuestros rivales, los rivales que tenemos ahora mismo y con los que nos estamos jugando las lentejas, ¿no? En la temporada que viene. Pero el proyecto debe cimentarse no en la división en la que está el Castellón B, sino en los jugadores que el Castellón B puede aportar al proyecto, porque son jugadores que en un futuro pueden suponer una venta y un beneficio 100%, ¿no? de esto. Si de nada nos sirve tener al filial en segunda ref y que luego no haya ningún proyecto de ningún jugador para subir. Como habías dicho, lo de Carlos Segura. Bueno, Carlos Segura se habrá ganado el tener la oportunidad de hacer una pretemporada con el primer equipo. Oye, para nosotros, si Carlos Segura triunfa con el Castellón y se afianza el año que viene en el proyecto que sea, o es capaz de el Castellón cederlo a un equipo de primera ref, y ese equipo de primera ref lo ponga en el escaparate, para nosotros, perfecto. Pero hay que contextualizar. Tener esta plantilla, permanecer y luego hacer una limpia y volver a tener 20 jugadores nuevos no tiene sentido. No. Y en el caso de Carlos se ha renovado por una temporada más otra opcional con objetivos que se pueden activar de forma automática, que son bastante probables que se puedan activar en este caso. Pero bueno, paso a paso, y era uno de los delanteros más codiciados, en este caso en primera ref. Ya tuvo ofertas en el mercado de invierno para irse, decidió en este caso quedarse. Bueno, ahí están sus 19 goles y ojalá le puedan dar la oportunidad al primer equipo, porque la lástima es que en Copa esta temporada no hemos podido tener casi recorrido y era una bonita competición para jugadores como él. Sí, la verdad es que yo creo que también tuvo la posibilidad, mereció para mí tener algo de protagonismo en la Liga también, ¿no? En esa fase en la que el Castellón tenía problemas en ataque, hubiese sido una buena oportunidad para él también. Probablemente le hubiera costado en goles al Castellón B, sí. Pero el que Billman haya ocupado una posición en las convocatorias y en el banquillo del Castellón para pasarle las toallas a los compañeros, vamos, pues se podía haber aprovechado de otra manera. Y bueno, ese es un planteamiento. O sea, yo creo que ahí ha habido un fallo. Ha habido un fallo que, pues, el Big Data no es infalible. Hay veces que sabemos que la inteligencia artificial tiene alucinaciones. Pues creo que Billman es una alucinación de la inteligencia artificial. Y a Pablo no le gusta, ¿eh? A Pablo tampoco le entra por el ojo, digamos, Billman. Sí, pero a Billman se lo habían fichado para él. Sí. No lo habían fichado para el primer equipo, lo habían fichado para el B. Sí. Y al final pues no ha acabado jugando ni con el B ni con el primer equipo. De hecho, el que sí va a jugar es Fadel, que no va a ir convocado en este caso a Ceuta porque se espera que sea titular y jugador importante en la eliminatoria contra la S de Logroñés, que ojalá conseguir la victoria. Y que, viendo un poco su plantilla, los jugadores más conocidos es el portero, que es Quique Rollo, que, bueno, varias temporadas en segunda B ahí en el Badajoz, en el Sabadell, en la propia Unión Deportiva Logroñés, y luego Sergio Gil en el centro del campo, canterano del Real Zaragoza, que estuvo en el Lugo en segunda, en el Extremadura, muy castigado por las lesiones, y que esta temporada, pues según me comentaban, está un poco apático. Está diciendo que se acaba ya la temporada. Es algo, un sentimiento general que tiene toda la plantilla de la sede de Logroñés, porque es una ciudad que se divide entre los dos equipos y que ha pasado una muy mala temporada y por lo que me decían, el Castellón B no debería pasar muchos aprietos contra este tipo de equipos que son defensivos y que sobre todo arriba le cuesta mucho. El otro equipo de Logroño va a jugar el playoff de ascenso a Primera Federación, estaban en el mismo grupo y unos van a jugar el playoff de ascenso y el otro va a jugar el playoff por la permanencia. Y ojo las gaunas, porque ellos juegan el partido de vuelta el sábado. Ellos juegan el sábado contra el Getafe B, nosotros jugamos el domingo a las 6 contra la Sociedad Deportiva Logroñés.
veremos el campo. Según me comentaban, es algo que ha sido habitual toda la temporada, pero que no nos esperemos un tapete. O sea, el campo va a estar de haber jugado una eliminatoria de playoff el día anterior. O sea, hay que conseguir un buen resultado en Castalia para defenderlo en la vuelta. O sea, allí el campo, ojalá que no llueva, pero puede llegar a ser un barrizal. La última vez que jugamos allí, quiero recordar que el campo era infumable. Sí, había llovido muchísimo, me parece. Sí, fue era un con barrizal. Óscar Cano, ¿no? Que nos empataron al final, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver si conseguimos celebrar una permanencia, que yo creo que para el club, para el proyecto de cantera del club, sería muy importante tener al filial del Club Deportivo Castellón en Segunda Federación la próxima temporada. Muchísimas gracias, señores. Víctor Lemolins, Un placer. Que consigamos acabar la semana con una sonrisa. Ojalá que sí, ojalá con el primer equipo y con el filial. Pues Antonio, muchísimas gracias. Y a ver si conseguimos celebrar un doble triunfo este fin de semana. Y si no lo celebramos, pues ya lo celebramos la semana que viene. Ojalá que sea así. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Mañana el match de Castellón Plaza con ese Ceuta Club Deportivo Castellón en horario atípico, 2 de la tarde en el Alfonso Murugue. Saludos.